Buenas noches, ingeniera. Yo voy a dar mi resumen sobre los términos ICOTER 2020. Las reglas ICOTER 2020 son un conjunto de términos de 3 letras que regulan las responsabilidades de las empresas en los contratos de compraventa de mercaderías aceptadas por los gobiernos, empresarios y profesionales de todo el mundo para la interpretación de los términos más utilizados en el comercio internacional. Las reglas ICOTER regulan lo siguiente: en qué momento y en qué lugar se produce la transferencia de los riesgos, la mercadería del vendedor y del comprador, el lugar donde se entrega la mercadería, quién contrata y quién paga los gastos de transportes y seguros, qué documentación tiene que tramitar cada una de las partes. Las reglas ICOTER son actualizaciones que realiza la Cámara de Comercio Internacional. En esta última actualización, en el año 2020, las modificaciones son mínimas. Hay un cambio de denominación del DAT al DPU. Por el poco uso de esta se ha hecho las empresas a la visión restrictiva que suponía el contexto terminal, a pesar de que se dedicaba a la versión 2010, que no se ha referido únicamente a las terminales marítimas. El DPU está pensando en aquellas empresas que se encargan de vender por proyectos a mercaderías muy dedicadas que requieren controlar toda cadena de logística, desde la carga de la mercadería a la descarga de estos funcionamientos. Pero además del cambio del DAT por el DPU, se han producido pequeñas modificaciones en CIP, CIF y FCA. En CIP y CIF hay modificaciones en la cobertura de seguro. Hasta ahora se obliga a controlar una póliza con al menos una cobertura ICCC en ambos casos. En lo que refiere a los cambios FCA, a la versión 2020 se establece la opción en casos de transporte marítimo para que el comprador pueda dar instrucciones al transportista que ha contratado y emita el nombre del vendedor en un conocimiento de embarque. El resto de los cambios son menores, más formales y están relacionados con la presencia de la información, la realización de gastos, la obligación al vendedor y el comprador, cuando así lo indique los términos ICOTER, de controlar el transporte. En la actualidad son 11 los términos ICOTER. El ICOTER EXW ex-works dice que las obligaciones del vendedor o exportador terminan cuando se pone a disposición del comprador o importador la mercadería en sus instalaciones. Quiere decir que una vez yo como vendedor, ya mis obligaciones terminan en el momento que estoy exportando un producto, ya que este puede sufrir pérdidas en el momento del transporte. Ya se encarga la persona que compra. ICOTER FCA. FCA es un término muy versátil. Procedemos a usar FCA fábrica o FCA terminal. FCA fábrica es el local o del vendedor. Debe utilizarse por cargas completas, remolques o contenedores. El vendedor deberá cargar la mercadería en el transporte y a partir de ese momento la mercadería pasará a responsabilidad del comprador. Este FCA fábrica quiere decir que, el comprador se hace cargo de una vez que yo mande la mercadería, puede ser en un remolque, en un contenedor, en un camión. Yo como vendedor me hago cargo de la mercadería en el momento que yo la embarco y la envío. Una vez que ya la envío, la persona que compra tiene que hacerse cargo de la mercadería y responsable si tiene algún daño en el momento de la transportación. El FCA terminal nos dice que debe utilizarse solo para cargas fraccionadas. Dice que el vendedor deberá entregar la mercadería en un lugar designado para la entrega de la mercadería y posterior la manipulación y consolidador en otro transporte van a cargo del riesgo del comprador. Una vez que yo como vendedor envíe mi mercadería, el comprador me dice el lugar donde yo quiere que se las ponga. Me da la dirección y en ese momento yo llevo mi mercadería hasta ese punto y de ahí para allá se encarga el comprador, el desembarque, si la tiene que transportar a otro lugar. Ya eso no corre como responsabilidad mía si llega a percibir algún percance en ese transcurso, en ese lapso. Los ICOTER FAS. La entrega del producto es en el país de origen, cuando el vendedor deja la mercadería en el muelle o en el aeropuerto donde se va a exportar el producto. Una vez que el vendedor la deje la mercadería,
ya él se libra de responsabilidad. Si hay una pérdida, un daño, se asume que se hace responsable el comprador del producto. ICOTEX FOB. Este nos habla sobre la entrega del producto que es en el país de origen. Cuando el vendedor deja la mercadería ya embarcada en el buque o en la bodega de carga, ya esterilizada, en el despacho de exportación ya realizado, ya la responsabilidad del vendedor por cualquier daño o pérdida de la mercadería se transmite automáticamente al comprador de la mercadería que ha sido declarada a bordo del buque. ICOTEX CFR. El transporte principal lo paga el vendedor, pero el riesgo en el trayecto del transporte de la mercadería se hace cargo el comprador. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo soy un vendedor de banano y yo le entrego a una exportadora. Entonces yo me hago cargo de embarcar el producto en el contenedor, y una vez que yo lleve, que ya salga el contenedor del lugar de embarque, ya es responsabilidad del comprador, que cómo llega el producto, que cómo lo controla el trayecto, si llega a tener algún accidente el contenedor o el container, ya es responsabilidad de la persona que compra. Por lo consiguiente, una vez que ya vaya en el buque de carga, si llega a naufragar o todo eso, son cargos que se le contran al comprador. Dice que tiene como diferencia al sustancial del CFR, el vendedor debe contratar el transporte internacional y pagar el flete. Los ICOTEX CIF. El transporte principal lo paga el vendedor, pero el riesgo en el tramo es del comprador. El seguro de la mercadería la paga el vendedor, que ha de poner al comprador como beneficiario. La entrega se produce cuando las mercaderías son puestas al bordo de un buque. También dice que el vendedor está obligado a obtener un seguro de cobertura mínima a favor del comprador. Esto no quiere decir que nosotros como vendedores debemos de poner un seguro a la mercadería que vamos a enviar para darle algo de confianza al comprador para que invierta en nuestro producto. Los ICOTEX CPT. Dice que el transporte principal lo paga el vendedor, pero el riesgo en el trayecto es del comprador. Si son varios transportistas, se da cuando la entrega en el primer transportista es el punto elegido por el vendedor, sobre el cual el comprador no tiene ningún control. Especificar en el contrato si decían que el riesgo se transmita a una etapa posterior. O sea, en sí, esto nos habla que cuando nosotros estamos enviando la mercadería en 1, 2 o 3 más vehículos que la transportan, tenemos que en el contrato nosotros especificar el riesgo que se lleva, quién va a cubrir los riesgos y todo eso. El ICOTEX DAP. La entrega se produce en cualquier lugar del país de destino, pero siempre sobre el vehículo y sin despacho de la aduana de importación. En vista de la responsabilidad y el trayecto de cubrir por parte del vendedor, nos recomendamos este ICOTEX en países de vías de desarrollo, donde existe una responsabilidad real para sufrir cualquier contratiempo ocasionado y que los gastos sean muy difíciles de controlar. ICOTEX DPU. La entrega de la mercadería se produce en el país de destino, sin el despacho de la importación. El punto de destino convenido es la única regla de ICOTEX que obliga al vendedor a realizar la descarga en el destino. ¿Qué quiere decir? Que una vez que nos compran nuestro producto y nosotros pactamos el lugar de entrega, dice que esta regla es la única que nos regula que el vendedor realice la descarga en el destino. O sea, nosotros nos hacemos cargo del transporte al buque, del buque al lugar del destino, y tenemos que descargar. Una vez descargada, ya la mercadería en ese país de destino ya es responsabilidad total de la persona que compra. ICOTEX DDP. La entrega del producto en cualquier lugar del país de destino, pero siempre sobre el mismo vehículo que salió desde la fábrica que se salió del producto, perdón. Dentro del precio del DDP se incluyen los aranceles de impuestos interiores. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que una vez que nosotros sacamos nuestra mercadería, la mandamos a cierto país en el vehículo, ya nosotros como vendedores nos encargamos de todos los gastos arancelarios del país, del país que sale el bien o el producto hacia su destino para la entrega al beneficiario o al comprador. Muchas gracias, ingeniera.